Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 7. Con un amén me autorizan, amados. Amén. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra cambia, tu palabra transforma corazones, Señor. Aleluya. Padre, que tú puedas transformar nuestras vidas en este día a través de tu santa palabra, Señor. Que tú seas conforme a tus misericordias en gloria, usándome como canal para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos a nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu de Dios es dado sin medida. Aleluya. El Espíritu de Dios nos es dado sin medida. Dice la palabra que hemos leído. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Óyeme, ¿cuánto sentido tiene este texto bíblico? ¿Cuál es la medida del don de Cristo que hay en tu vida? Y te hago la pregunta porque conforme a esa medida es que va a ser derramado el Espíritu de Dios en tu vida. Amén. Conforme a la medida del don de Cristo que haya en tu vida. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Añade el verso 13 de ese mismo capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Es decir, Dios no se ha escatimado nada frente a nosotros. Dios nos lo ha entregado todo. Todo lo que hay en la tierra es a nuestro favor. Y dicen por ahí que aún el universo conspira a favor nuestro cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Gloria. El Espíritu sin medida. Aleluya. Hasta que todos y todas lleguemos a la unidad de la fe. Dice la Biblia, una fe, un solo Dios, un solo Señor, Jesucristo, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Eso habla de unidad. Eso habla de unidad. Pero ¿sabía usted que en la unidad no todos debemos pensar lo mismo? Lo que debe buscarse es un consenso. La gente piensa que la unidad trata de que todos pensemos lo mismo, y eso es imposible, hermano. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Cada cabeza tiene una idea, aún de Dios. El concepto que yo tengo de Dios quizás no sea el concepto que tú tengas de Dios. El concepto que yo tenga de Cristo y del Espíritu Santo quizás no sea tu concepto. Y eso no quiere decir que tu concepto esté equivocado, ni que el mío sea mejor que el tuyo. Ahora, nosotros debemos buscar un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Donde coincidimos. Donde tú y yo coincidimos. Una fe, un Señor, un Espíritu, una sola palabra, que es la palabra de Dios, una sola doctrina, que es la que hemos enseñado. Cuando la persona, mucho ojo con esto, anda buscando doctrina
es porque todavía no ha crecido en Dios. Todavía es un niño espiritual, puesto que anda buscando doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina la enseña en la iglesia el pastor. ¿Y usted sabe lo que enseñamos? ¿Usted sabe lo que predicamos? ¿Usted sabe qué es lo que le decimos al mundo y qué es lo que le decimos a la iglesia? Y no hemos cambiado de opinión desde que llegamos a este lugar. Cuando llegamos con un mensaje. Y 13 años después, no hemos cambiado el mensaje. ¿O sí? Seguimos con el mismo mensaje. Seguimos predicando el reino de Dios, que fue lo que Dios nos mandó a predicar. No hemos cambiado en cuanto a esa doctrina. Eso es lo que se llama doctrina. El lineamiento. La enseñanza pastoral en la iglesia. Una doctrina puede ser diferente a otra y no tiene que estar equivocada. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la multiforme en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Si usted predica salvación, ¿está equivocado? No, usted no está equivocado. Usted está predicando salvación. Dios le llamó a usted para que predicara salvación. Ahora, si usted predica prosperidad y esa prosperidad está contaminada de humanismo, de humanidad, en donde usted solo ve el dinero se convierte en su Dios, el dinero se convierte en su Espíritu Santo, el dinero se convierte en su Señor, y entonces su doctrina está equivocada. ¿Por qué? Porque aunque hay diversidad de dones y diversidad de creencias, hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo Espíritu. Al igual que un solo bautismo. No hay más de un bautismo. Por eso cuando alguien llega a la iglesia, se le hace la pregunta: ¿eres o has sido cristiano? Sí, yo fui cristiano o cristiana una vez. ¿Fuiste bautizado? Sí, yo fui bautizado. Ya esa persona no hay que bautizarla. Simplemente hay que restaurarla, recibirla en la iglesia, restaurarla, darle su tiempo de desarrollo hasta que la persona entienda qué es lo que predicamos, qué es lo que creemos, qué es lo que decimos. Y entonces se adhiere al cuerpo de Cristo como un miembro más. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo podemos llegar a la unidad de la fe? En una ocasión, nosotros predicábamos hace muchos años un mensaje titulado ¿Cuál es tu fe? Por ahí hay mucha fe. Bueno, yo tengo fe en María Santísima. Yo tengo fe en la Virgen de Altagracia. Yo tengo fe en mi trabajo, como me han dicho uno. Otro dice, yo tengo fe en mi dinero. Con mi dinero yo puedo conseguir lo que sea. Yo puedo comprar lo que yo quiera. Y yo decía, bueno, la fe puede ser diversa, pero la Biblia dice en el libro de Hebreos, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Se llama Jesucristo. Cualquier fe que no esté basamentada en Jesucristo es una fe vana. ¿Sabe usted lo que es algo vano? Algo que no tiene sustancia, algo que no tiene material adentro, algo fofo, algo hueco, algo que no tiene consistencia. Entonces, si tu fe es en Cristo y mi fe es en Cristo, ¿por qué cuando tú tienes un problema te desesperas? ¿Por qué cuando tienes un problema te desenfocas? ¿Por qué cuando tienes un problema no quieres venir a la iglesia? Porque tu fe no está 100% basada en Jesucristo. Gloria. Si mi fe está basada en Jesucristo, vengan vientos, vengan tempestades, vengan problemas,
aunque se hunda la tierra, aunque el mar se meta y nos lleve a todos, como quiera, yo estoy tranquilo y confiado. ¿Por qué? Porque mi fe no es en mi sabiduría o en mi dependencia. Mi fe es en Cristo y Él todo lo puede. Y tú y yo, todo lo podemos en Él. El Espíritu de Dios es sin medida. Ahora hay una medida. Pastor, se contradijo ahí. No me estoy contradiciendo. Hay una medida. ¿Sabes cuál es la medida del Espíritu de Dios en tu vida? El pecado. Dios no puede morar juntamente con el pecado. Si tú estás en pecado, tú le estás poniendo una medida al Espíritu de Dios. Pastor, pero yo fui bautizado en el Espíritu de Dios. Sí, pero no tiene la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque la plenitud del Espíritu solo puede morar cuando hay obediencia a Dios, cuando hay fe y cuando no hay pecado. Ahí se derrama la plenitud del Espíritu de Dios en la vida de la persona. La palabra plenitud significa calidad, es decir, la calidad de Dios en tu vida depende de tu condición. Cualidad, totalidad, integridad, aleluya. Es decir, que cuando decimos a la medida de la plenitud de Cristo, es que mi calidad se tiene que asemejar a la calidad de Cristo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Nunca cayó en una tentación. Nunca cayó en una tentación. Y todos seremos tentados. Yo le aseguro que al igual que usted, aunque yo sea pastor, a mí me viene la tentación, igualito, quizás peor, porque al diablo le interesa más, el Señor lo reprenda, derrumbar un pastor, derrumbar un profeta, derrumbar un apóstol, que derrumbar un miembro. ¿Por qué? Porque cuando él hiere la cabeza, el cuerpo entero se duele. Ahora, si él hiere un brazo o hiere un pie, aunque se duela el cuerpo, pero cojo, usted sigue caminando si la cabeza está bien. Ahora, cuando la cabeza está despegada, no hay cómo seguir adelante, hermano. No hay cómo. Por eso nosotros los pastores y los ministros de Dios tenemos que ser sumamente cuidadosos en cómo andamos, qué hacemos y cómo pensamos. ¿Qué pasó con la iglesia de Bella María? ¿Qué se pareció? Todo el mundo está de calidad. ¿Qué pasó con una iglesia cerquita de aquí? En donde el ministro se enredó con una jovencita y que siendo casado. Se desintegró. Se fue a pique. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y la Biblia dice: y él el pastor y se dispersarán las ovejas. Por eso hay que estar revestido de la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. La Biblia establece que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso me dio duro a mí esta madrugada, en el sentido de que nosotros pensamos que como el mundo está como está, en donde todo es pecado, tú te imaginas, ahora mismo en República Dominicana, según informes, no sé si sea verdad o sea mentira, pero según informes que hay 8.000 millones de pesos van a ser donados a la ONU para fortalecer la agenda LGBTIQ y que si yo qué más, no sé cuántas letras más, para fortalecer el hecho del aborto, para fortalecer el hecho de quitar la protección que tienen los niños. 8.000
8.000 millones de dólares donados por el Estado Dominicano a la ONU. Sin embargo, ¿cuál es el presupuesto que tienen las iglesias en República Dominicana? En el caso nuestro, ninguno. Ni un solo peso. Pero no solo eso, que si a mí se me ocurriere, y mire que en una ocasión me dieron una ofrenda hace muchos años, me dieron una ofrendita, fui a buscarla, con eso me compró algo de aquí también. Pero cuando tú haces una solicitud al enlace que hay entre el Ejecutivo y la Iglesia Evangélica, para que te den 20,000 pesos, tú tienes que solicitar 100, para que de los 100 te aprueben 20, y tienes que mandar una factura diciendo qué es lo que tú vas a comprar y dónde lo vas a comprar, una cotización, y entonces te dan el cheque conforme a lo que tú vas a comprar. Sin embargo, ¿qué sabe el gobierno dominicano en qué van a invertir esos 8.000 millones de dólares para apoyar la agenda LGBTI, que si yo qué, no sé cómo que dice, para apoyar el quitarle los derechos a los niños? Y cualquiera me puede decir a mí, pero que la agenda 2030, que apoya todas esas vagabunderías, y que lo que quiere es quitarle la protección a los niños. ¿Para qué? Para que haya una despoblación mundial, para destruir la institución más fuerte que hay en el mundo, que es la familia. Da vergüenza, hermano, que Estados Unidos, que tiene una base religiosa fuerte, protestante, y los países como Latinoamérica, que tenemos supuestamente una raíz cristiana, aunque sea basada en el catolicismo, en principio, estemos apoyando tales vagabunderías en contra de Dios. Sin embargo, cuando vemos la historia de Rusia, vemos que Rusia no apoya religión. Oiga, Rusia no apoya religión. Sin embargo, ¿qué dijo Putin? Putin dijo: no le doy un centavo a la ONU para aprobar la destrucción de la familia, porque aunque a mí no me importa la religión, ni me importa que usted sea o no sea homosexual, usted quiere ser homosexual, es mayor de edad, son sus problemas, a mí no me importa eso. Ahora, a los niños usted no le va a meter en la cabeza que sean homosexuales desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque si usted destruye el fundamento de la familia, destruyó la tierra. La tierra no puede sostenerse sobre una base de pecado. No puede sostenerse. No puede. Y la iglesia no se puede quedar callada, hermano. No se puede quedar callada. No importa lo que pase con nosotros. No nos podemos quedar callados, hermano. No podemos. Y eso no es política. Eso no es política. Pero lo que toca a Dios me toca a mí como ministro de Dios. Me tiene que doler a mí como ministro de Dios. La Biblia es clara y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero cuidado con los gestores del pecado. Cuidado con los que están apoyando el pecado. Porque Dios no negocia su gloria con nadie. Y todos los países del mundo que están apoyando pecado, de repente viene el terremoto, viene el maremoto, viene una catástrofe, viene de todo. De todo. ¿Por qué? Porque están apoyando el pecado. Hoy en día hemos visto desiertos navegando en agua por todas partes. Lugares calientísimos recibiendo una lluvia de granizo. Tierra en El Salvador, en Bolivia, en Centroamérica, que se han ido, barrios enteros se han derrumbado y se los ha llevado la tierra, muchísimos muertos. Ahora, ayer estaba viendo una noticia en un no sé dónde, fue en España, ¿dónde fue eso? No sé dónde fue. En un partido de béisbol, más de 100, o de qué sé yo, de fútbol, más de 130 muertos.
Se embrujaron un equipo contra el otro y se metió el público. Más de 130 muertos y no se sabe cuánto heridos en un partido. ¿Por qué? Porque donde no está Dios está el diablo. El Señor lo reprenda. Donde se le da agenda al diablo para que entre, él se mete y causa daño, destruye. No nos podemos quedar callados, hermano. Estamos en la mayor dispensación de la gracia. Increíble. Increíble, hermano. La mayor dispensación de la gracia que hay desde que se fundó el mundo hasta la fecha es ahora. Y la iglesia no lo entiende. No entiende que estamos en la mayor dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque la mente se confunde con la sobreabundancia del pecado. Y uno dice, pero no puede ser. ¿Cómo que la mayor dispensación de la gracia? Sí, la mayor dispensación de la gracia. Dice Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramado sobre la carne, el espíritu de Dios. No es simplemente lleno. No es lleno del espíritu de Dios. Es un derramamiento. Es que el espíritu lo está copando todo. Y el enemigo está dando sus últimos coletazos. Porque él sabe la sentencia que pesa sobre él. Y el fin que él tiene. Por eso está haciendo lo que está haciendo. La mayor dispensación de la gracia. ¿Y qué es dispensar? Donar, entregar, repartir, conceder, otorgar. Es decir, Dios nos está regalando su Santo Espíritu en este tiempo. Dice la Biblia, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. En este gran derramamiento del Espíritu Santo, solo ha habido un hombre, ciertamente, estoy concluyendo, sobre el cual se ha derramado la plenitud del Espíritu de Dios, y es Jesucristo. Pero si San Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida, es porque Dios está dispuesto a derramar sobre ti y sobre mí la plenitud del Espíritu. Ahora, la medida yo te dije de que depende. Depende de ti, de tu condición, de tu búsqueda delante de Dios. Concluyo con San Juan capítulo 14, versículo 12 y siguiente, solo lo voy a leer. Dice el Señor: de cierto os digo, o sea, una afirmación, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Yo lo haré, dice el Señor. Lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Aleluya. Gloria a Dios. No te conformes con que tú estás bautizado con el Espíritu Santo. No te conformes con eso. Te recuerdo que los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Lo tenían. ¿Sí o no? Amén. Ya Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, dice la Biblia. Dice que estaban todos unánime reunidos en una habitación y de repente Jesús entró y dijo: paz a vosotros. Y le dijo: no tengan miedo. He aquí voy al Padre, pero estaré con ustedes. No los dejaré solos. Enviaré al Consolador que estará con vosotros y con vosotros. Y dice que soplando todos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, faltaba un toque. Jesús le dijo: no se vayan
de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya caído sobre ustedes, y entonces me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ellos tuvieron que esperar la llenura del Espíritu. La llenura. Ese Pedro que negó a Jesús no fue el Pedro que se paró luego y que a un solo discurso 3,000 almas se convirtieron. No es el mismo, era un Pedro diferente. ¿Por qué? Porque tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. Tenía la llenura. Si me amas, dice el Señor, tú que tanto hablas, yo amo a Dios. Hermano, aunque yo esté como esté, yo amo a Dios, hermano. Hermano, somos débiles, el Señor sabe. El Señor dice en su palabra, diga débil y fuerte soy. El Señor te dice hoy, si me amas, guarda mis mandamientos. No me digas que me amas si tú no estás guardando mis mandamientos. No me digas que me amas. Y yo rogaré al Padre. ¿Y sabes qué? El Padre te dará otro consolador. Amén. Otro consolador para que esté contigo para siempre. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos. Vendrá a ustedes, todavía un poco, y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis a través del Consolador, a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es dado a la iglesia sin medida. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo. Pastor Rigoberto Martínez, Santo Domingo, República Dominicana, Mifreca TV, Ministerio Preparando el Camino Incorporado. Shalom, shalom, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios.